Un gusto saludar el día de hoy o verlo el día de hoy. Quiero invitarle que si trajo una copia de las Escrituras, vaya a 1 de Pedro capítulo 3. En el tiempo del oscurantismo, cuando se prohibía leer la Biblia, solo estaba en un solo idioma y solo lo leían ciertas personas, al resto los tenían a creer todo lo que les digan. No se tenía la oportunidad y el privilegio de poder abrir una escritura en nuestro propio idioma. Gracias a los reformadores, hoy se tiene el privilegio cuando se empezó a traducir la escritura a los diferentes idiomas, y por eso usted y yo hoy tenemos en nuestras manos una copia de la escritura. Así que dele gracias a Dios por ese privilegio, porque aquí todavía estamos en un tiempo donde no nos van a perseguir por cargar una Biblia. Así que aproveche, compre una copia de la escritura, donde usted quiera. No es que yo esté vendiendo Biblias, sino donde usted quiera las puede comprar, ¿sí? Porque nos falta es que ya vende Biblias y quiere sacar dinero de ahí. No, yo ahí no ando en esa área. Pero compre una copia de la escritura, téngala y aproveche esa oportunidad. Léala, estúdiela, no trague entero. Amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Vamos a leer una vez más del versículo 18 hasta el versículo 22, aunque solamente estudiaremos los últimos dos versículos que no estudiamos la semana pasada. Dice la escritura de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Oremos. Señor, en esta mañana te pedimos que tu palabra pueda ser clara en nuestras vidas. Oramos como el salmista en el Salmo 118, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, para poder ver las maravillas de tu ley, para que podamos encontrar esas verdades gloriosas necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Señor, y oramos por aquellos que no han creído, para que tu Espíritu Santo les conceda el creer en esta mañana, que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia y de juicio, que tu Espíritu Santo los convenza de su condición espiritual, que los convenza de que solamente en ti hay vida y que puedan clamar por perdón, por arrepentimiento. Convéncelos para que puedan creer y encuentren salvación en ti. Gracias, Señor Jesús. Y oramos por el predicador, para que pueda hablar conforme a tu palabra, no conforme a los deseos engañosos de su corazón. Para que lo que se enseñe pueda estar alineada al contexto inmediato del pasaje y al contexto general de la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hoy llegamos por tercera semana consecutiva
a estudiar este pasaje donde nos permite ver el triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Donde nos permite ver que en los momentos más difíciles del Señor Jesucristo también encontramos el mayor de los triunfos de nuestro Señor. Y una de las aplicaciones que podemos sacar para nuestros días o para nuestro momento es que no debes desesperarte por los momentos de dificultad que estás pasando. No debes desanimarte por los tiempos de persecución que estás pasando. No debes desanimarte porque te están tratando injustamente, porque puedes estar cerca a tu momento de mayor triunfo. Suena muy motivacional, un sermón muy motivacional, pero es que en realidad eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí. Así que esto es un pasaje donde encontramos mucho ánimo para los creyentes de cualquier época. Usted sabe que estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, y Pedro utiliza el sufrimiento de Jesucristo, la victoria de Jesucristo, para motivarlos y decirles: hermanos, no se desanimen, sigan adelante. Así que este pasaje, sin dudarlo, el que vamos a estudiar el día de hoy, o esta sección, nos permite o nos sirve de seguridad o de fortaleza para saber, mis hermanos, que estamos en buenas manos. En nuestra primera parte de este sermón, de esta sección, en la primera parte del versículo 18, tratamos de definir lo que era el Evangelio, donde vimos que Jesucristo murió ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Murió por qué? Por nuestros pecados. Dice la primera parte que el injusto murió por causa el justo murió por causa de los injustos, con el propósito de ¿qué? De llevarnos ¿a dónde? A Dios. En la segunda parte de esta sección que estudiamos la semana pasada, miramos el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Dijimos que fue a sus espíritus encarcelados y proclamó la victoria. Es decir, dijimos que no fue a evangelizar a nadie. Jesús no fue a evangelizar a nadie. Porque una vez que tú estás muerto, no sirve que te evangelicen. Jesucristo lo que fue a proclamar su victoria. Mientras Satanás celebraba la muerte con sus demonios, mientras Satanás celebraba que habían matado al Hijo de Dios, Pedro dice que Cristo fue vivificado. Es decir, se le dio el poder para dar vida espiritual a todo el que cree en Él. Y hoy nos encontramos en la última parte de esa sección, que aunque suene un poco redundante, nos presenta el triunfo en la salvación. El triunfo en la salvación. Leamos una vez más los versículos 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué tiene que ver esto con Noé y con el diluvio? ¿Qué tiene que ver esto? Y ahorita aquí vemos a un Pedro que viene hablando del sufrimiento de Cristo. Nos dice que Cristo fue vivificado, que proclamó su victoria a los espíritus encarcelados. Y en medio de todo esto mete a Noé,
mete a su familia y dice que fueron salvados y comienza hablando del bautismo. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? Y yo creo que lo que el apóstol Pedro está haciendo es que nos presenta una analogía de la salvación que Cristo ha provisto para nosotros. Y hace una especie de paralelo en lo que pasó en el tiempo del diluvio y lo que pasa cuando tú y yo somos bautizados o cuando somos introducidos en Cristo. Todos sabemos por la historia bíblica que Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas de los hijos fueron salvadas del diluvio. El diluvio vino y acabó con toda la tierra, acabó con todo ser humano, excepto esas 8 personas. ¿Por qué fueron salvas esas 8 personas? Porque creyeron. Porque creyeron. Solo 8 personas creyeron de todas las que habían en la tierra. Y el apóstol Pedro en segunda de Pedro nos presenta a Noé como pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que era pregonero de justicia. Noé por 120 años predicó el mensaje de justicia mientras construía el arca. ¿Usted se imagina lo que es predicar 120 años el evangelio sobre el juicio de Dios que se acercaba sobre la humanidad mientras construyes un arca, y al final de esos 120 años solamente 7 personas se convirtieron? Entonces imagina eso. Esas 8 personas creyeron. El arca fue el medio de liberación del juicio. Mientras estaban en el arca, estaban a salvo. Podríamos pensar, ¿no? Piénselo por un momento, que el arca los llevó de un mundo de maldad, un mundo de iniquidad, a una nueva vida. De hecho, mientras estaban en el arca, el juicio de Dios vino y no los tocó. La lluvia estaba sobre ellos, el agua estaba abajo de ellos, estaban en medio del juicio de Dios y estaban en la seguridad del arca. Y Pedro usa esta analogía para presentarnos la imagen de lo que es la salvación para usted y para mí. Cuando Pedro dice en el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, literalmente es un antitipo, es decir, una sombra del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo y a su reino. Entonces, lo que Pedro parece estar diciéndole a estos hermanos, que lo que pasó con Noé y su familia en el arca, que estuvieron en el arca, que pasaron por el juicio, es la ilustración de lo que pasa con nosotros. Así como Noé y su familia pasaron por el juicio mientras estaban en el arca, el creyente, cuando es salvo en Cristo, pasa a través del juicio de Dios que cayó sobre Jesucristo, y al creyente no le pasa nada. Eso es lo que el apóstol Pedro quiere presentar aquí. Y quiero aclarar algo aquí para que luego no entremos o abracemos doctrinas extrañas, antibíblicas. Pedro aquí no está hablando en sí, literalmente, del bautismo en agua. Porque el bautismo en agua no salva a nadie. Lo digo una vez más, el bautismo en agua no salva a nadie. No hay
un solo pasaje en la Escritura que podamos usar como fundamento para enseñar que el bautismo salva a alguien. Lo máximo que puede hacer esa agua es limpiar las inmundicias del cuerpo externo. Lo máximo que podrá hacer esa agua. No hay nada de mágico en esa agua. Ni tampoco, ni mucho menos, voy a ir a Jerusalén para bautizarme en el río Jordán. Nada. El bautismo no salva a nadie. ¿Por qué no bautizamos? Es otro estudio, pero es un paso de obediencia, es un paso de fe, es testimonio al mundo de que estoy en Cristo, pero eso no salva a nadie. La salvación siempre ha sido y será hasta que Jesucristo venga por fe. La salvación siempre ha sido por fe y seguirá siendo por fe. Noé tuvo fe. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo probamos que Noé tuvo fe? Bueno, porque actuó en fe. Porque Noé creyó todo lo que Dios le dijo. Sabemos que Noé tenía fe porque hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y porque durante toda su vida y sobre todo los 120 años actuó por fe construyendo un arca. Y por fe entró también en un arca. No solo la construyó, sino que por fe se metió allí. Y eso lo salvó. La salvación hasta hoy sigue siendo por fe. Amigos, si tú no crees en Cristo, no encontrarás salvación. Entonces Pedro nos sigue diciendo en este pasaje que así como Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras estaban en el arca de seguridad para pasar por el juicio, y note algo claro, ellos estaban en medio del juicio, pero fueron preservados del juicio. De la misma manera, cuando tú y yo como cristianos, como tú y yo, no digo como cristianos, sino cuando tú y yo creemos en Cristo, somos sumergidos, si tú me permites, somos sumergidos en una especie de arca protectora que es Cristo mismo, que nos lleva a través del juicio de Dios. Por eso Jesucristo, Dios ya no nos ve a nosotros, ve a quién, a Cristo obrando en nosotros. El diluvio, las aguas cayeron sobre ellos, pero no los tocaron porque estaban en el refugio. Nosotros como creyentes también estamos en el refugio de seguridad que es Jesucristo, y nada nos tocará. Alabado sea el Señor. ¿Podemos pasar momentos de dificultad? Claro que sí. Pero nada tocará lo esencial que Dios hizo por nosotros, y es que salvarnos. Miren lo que dice el versículo 21. Y mire algo interesante, porque el apóstol Pedro aclara, ahí aparece en paréntesis en su Biblia, y es porque es una aclaración del apóstol Pedro, para que la gente no se confunda. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro no habla del bautismo, sino que está hablando de un llamado a Dios por una buena conciencia a través de la resurrección de Jesucristo. Ahora, si nosotros quitamos la explicación que el apóstol Pedro da, usted no lo puede hacer en su Biblia, pero yo en la computadora así lo hice y se lo voy a poner al frente. Mire cómo leeríamos este versículo si quitáramos la explicación del apóstol Pedro. El bautismo, ya yo estoy al frente así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué bautismo es el que te salva? El bautismo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el punto, mis hermanos.
Y cuando usted lee Romanos 6, usted lo puede leer luego en su tiempo libre, está completamente alineado con lo que Pablo dice y con lo que Pedro dice. Es la muerte, es la resurrección de Jesucristo la que te salva. Ese juicio que cayó en Génesis, donde solo 8 personas sobrevivieron y fueron sumergidas en el arca de seguridad, el resto murieron en la cruz. El juicio de Dios cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y cuando tú estás en Él, cuando tú vienes a Cristo en fe y en arrepentimiento, podemos decir que pasaste el juicio de Dios, porque ese juicio no cayó sobre ti, sino que cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Y eso es lo que Pedro dice en los versículos anteriores. El justo murió por los injustos. Así que estás protegido por el arca que es Cristo. Cristo y solo Cristo es nuestra protección, es nuestra seguridad. No hay otro lugar en cual tú puedes estar seguro. Estimado amigo, no es una iglesia, es Cristo. Tienes que venir a Cristo, porque si tú no estás en Cristo, dice la Escritura, que en este momento estás bajo la ira de Dios. Y si tú quieres entender un poco lo que es la ira de Dios, ve y lee el relato de la cruz. Casi todos recuerdan el relato de la cruz, que se celebra una vez al año. El mundo lo recuerda una vez al año, el resto del año viven la vida loca. Pero si tú quieres ver el juicio de Dios, recuerda una de las palabras del Señor Jesucristo. Una de todas las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántas dijo? 8, 7, 9. 7 palabras, ¿no? Y una de ellas, ¿cuál fue? ¿Cuál de ellas a usted le recuerda al juicio? No, antes de esa. Esa fue la última ya. No, eso fue cuando estaba orando. Ninguna de las palabras le recuerda a usted. Hay una de ellas que nos recuerda. ¿Cómo? No, ahí está intercediendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ni siquiera le dijo ya Padre. Después se acercó a él y le dijo Padre. Pero dijo Dios mío. Está bajo el juicio de Dios. Perdóneme, pero no es algo que se celebra cada año. El creyente es algo que la resurrección de Jesucristo, el creyente la celebra todos los días. Porque es la base de nuestra fe. Sin que Jesucristo hubiera resucitado, hermano, dice Pablo en Corintios 15, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Ahora empieza la época de celebrar que Él nació. Bueno, el creyente debe celebrar constantemente. Aunque eso es otro tema, no nos metamos ahí, sigamos mejor aquí. Al estar en Cristo, entraste en su muerte, en su sepultura y saliste saliste en su resurrección. Eso es lo que Pedro enseña aquí. Una vez más, él no habla de un bautismo literal, sino que habla de poner nuestra fe en Cristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Cristo, estamos unidos a Cristo. De esa manera, el juicio de Dios pasará y no nos hará nada. Estas 8 personas en Génesis, piense por un momento, estas 8 personas en Génesis, porque podemos hacer una aplicación aquí a nosotros. Estas 8 personas en Génesis dejaron un mundo de pecado, un mundo de inmundicia, un mundo de maldad total. Génesis 6:5 lo dice. Pasaron por el juicio de Dios. En cierto sentido, cuando entraron al arca, entraron como una especie de tumba. Entonces imagina lo que es para ellos en ese tiempo haberse metido
en un arca donde supuestamente nunca llovía y que iba a llover. Era como usted y yo ir a meterse en un submarino. Más o menos. Por ahí la idea. Una especie de tumba. Así que podemos decir que al hacer eso ellos murieron ¿a qué? Al mundo. Cuando entraron al arca, murieron al mundo. Y cuando salieron del arca allá en el monte Arad, hubo una especie de resurrección. Y por lo que enseña la Escritura, cuando se abrió la puerta del arca, salieron a una nueva ¿qué? Una nueva vida. Todo lo que existía, ¿qué pasó? Fue arrasado. Toda la raza humana fue ¿qué? Arrasada. Esa es la analogía con nosotros el día de hoy. Cuando tú entras en fe al arca de seguridad que es Cristo, cuando mueres en Él, morimos a nuestra vida ¿qué? Antigua. Resucitamos a una nueva ¿qué? Vida. Por eso dice Corintios que las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Pablo en Gálatas dice, con Cristo, conjuntamente con Cristo estoy ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo ¿cómo? En la fe. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Sí, hermano, que está perfectamente alineado con la Escritura. Somos nueva criatura. Estamos en el mundo, sí, pero ¿somos del mundo? No. Somos diferentes. Y eso es lo que Pedro nos quiere decir aquí. Hemos nacido a una nueva vida. Y esa nueva vida se tiene que evidenciar en todo lo que vivo. No aquí nomás en el templo, sino fuera. Esto está en perfecta armonía con Romanos capítulo 6. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6? Bueno, nos habla de que somos sepultados con Cristo en su muerte y que luego resucitamos en su resurrección para caminar en una nueva vida. Es la misma idea. Usted no puede decir que ha resucitado en Jesucristo y sigue viviendo el mismo estilo de vida que vivía antes. No lo podemos decir. Así que Pedro aquí no está hablando de un evento externo. Está hablando de algo que interno. Lo que te hace cristiano es tu confesión de fe. No es el bautismo físico. Y lo digo una vez más, el bautismo físico no salva, pero toda persona que se considera cristiano tiene que dar ese paso de fe. En la Escritura, en el Nuevo Testamento, no hay un solo cristiano que decía ser cristiano y que no era bautizado. Así que si tú dices que eres cristiano, una vez que uno es cristiano, que uno cree en Jesucristo, el siguiente paso es el paso de la obediencia en el bautismo. Y eso lo vemos en la Escritura. ¿Se acuerda el etíope? Le presentaron el Evangelio, creyó en Jesucristo y que dijo, bueno, de aquí a un año me bautizo. Cuando crezca un poquitico más me bautizo. Cuando vio agua le preguntó, aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, ¿qué le dijo? Venga que tengo que darte un curso de no sé qué, que para aquí, para allá, y lo otro. Le hizo una sola pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Crees en el Hijo de Dios? Creo de todo corazón en el Hijo de Dios. El bautizarse en ese tiempo, salir y ser bautizado en el río, era decirle al mundo, mira, yo creo en el Evangelio que predicó Jesucristo, no me avergüenzo el Evangelio. Era arriesgarse a perder la vida. Era arriesgarse a que empezara la persecución. Así que si tú dices que eres cristiano y no has querido dar ese paso de bautismo, es mejor que examines tu vida. No te va a salvar el bautismo, te va a salvar haber creído en Cristo. Pero las evidencias de que has creído en Él, una de ellas es el paso de obediencia en el bautismo.
Así que retomando otra vez la idea del apóstol Pedro aquí, nos dice o hablamos de un sermón triunfante de Jesucristo en la cruz. No solo nos proporcionó una victoria triunfante sobre el pecado, nos dio un sermón triunfante sobre la muerte y también nos dio un sermón triunfante sobre la salvación y la seguridad que tenemos en Él. Ahora pensemos por un momento en esto. Mientras los hombres por su odio querían matar a Jesús, recuerden que gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mientras el infierno quizás celebraba que por fin habían tenido una victoria sobre el Hijo de Dios. Mientras Jesús era clavado en la cruz, Cristo era puesto como el refugio, el arca de refugio, de seguridad para todos los redimidos de todas las épocas. Oh, hermano, qué glorioso. Porque muchas veces, y lo hemos estudiado, siempre vemos a Jesucristo como ese cordero que fue sacrificado. Amén. Claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Fue sacrificado, Él fue el sacerdote, fue el cordero sacrificado. Oh, pero qué hermoso hoy es verlo como esa arca de refugio. Que cuando estoy en Él, como dice Colosenses, mi vida está escondida en Cristo. Cuando estoy en Él, Él es mi refugio. Él es mi roca protectora. Y no importa cuánto me embatan las olas de la vida, de los sufrimientos. Estoy seguro en Él. Yo me imagino que esa arca se podría mover así, 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 así. Pero había seguridad en esa arca. Así es la vida cristiana. Y en el contexto que está hablando Pedro, de hermanos perseguidos, maltratados, humillados. Hermanos, dejemos de estarle pidiendo a Dios que me quite los problemas. Los problemas no se van a ir. Los problemas van a estar allí. Los problemas van a seguir. Va a salir de un problema y luego viene otro. Porque así es la vida, consecuencia del pecado. Oh, pero tengo la seguridad por la Escritura de que si estoy en Cristo, no importa cómo me zarandeen, estoy en el refugio que es Cristo. Nada me puede robar ese gozo, nada me puede robar esa seguridad. Y eso es lo que Pedro dice aquí. Y la mayor seguridad, mi estimado hermano, es que los redimidos, los salvos, pasamos por el juicio de Dios sin que una sola gota de la ira de Dios caiga sobre nosotros. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio que Pedro presenta aquí. No nos va a tocar. ¿Por qué no nos va a tocar? Porque el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él. En nuestra unión con Cristo estamos seguros. Por eso podemos decir que tenemos una salvación triunfante. Hermano, ¿qué más motivación para vivir animados? A veces creemos que la solución es que los problemas se acaben, pero no se van a acabar. No se van a acabar. Dice el Salmo, ¿cuál es? 27, 90, yo no me acuerdo, a ver. O eran los dos, déjenme, yo los miro aquí para decirles el orden. Yo los tengo aquí. Así el 91 es el que dice, el que habita el abrigo del Altísimo, ponará bajo la sombra del Omnipotente. Y el otro, que también recordé en este momento, el 27, no tiene que buscarlo, solamente lo estoy buscando para darle la cita exacta. Ya usted lo puede leer en su casa. Es el, ¿dónde está?
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh amigo, pero si no estás en Cristo, la economía te da temor, los vendavales te dan temor, el COVID te da temor, la muerte te da temor, la enfermedad te da temor, las injusticias te dan temor. Ven a Cristo, porque solo en Él encuentras refugio. Ahora, volviendo a Pedrito, al apóstol Pedro, nuestro último versículo, versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. El apóstol Pedro termina con una tremenda o una gloriosa afirmación en esta sección. Lo primero que dice es que en el versículo 22 es que habiendo subido al cielo. Aquí no está hablando de la acepción de Jesucristo. Se recuerda en Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice que fue llevado en la nube al cielo, ¿no? Y dice luego el ángel que así mismo regresará por los suyos. Ahora, Pedro, ¿qué nos presenta aquí? ¿En dónde está Cristo aquí? ¿Cómo nos lo presenta aquí? ¿En dónde? En el cielo. ¿En qué lugar? A la diestra de Dios. Y creo yo, y de pronto habrá uno o dos que no saben, pero creo yo que todos los cristianos sabemos que la frase a la diestra de Dios en toda la escritura lo que está representando es un lugar de ¿qué? De autoridad. Es un lugar de alta preeminencia. Entonces, cuando Jesucristo cumplió su obra en la cruz, fue exaltado a la diestra de Dios. Es decir, fue puesto en un lugar de alto honor. Fue puesto en un lugar de alta majestad. Fue puesto en un lugar de autoridad. Fue puesto en un lugar de poder. Vamos a Hebreos, vamos a mirar algunas evidencias bíblicas. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Abra su Biblia ahí, por favor, los que la tienen cerrada. Hebreos capítulo, ¿qué dije? 3. Perdón, Hebreos 1 dije, no, el 3 no. ¿O sí? Es 1.3, perdón. ¿Yo qué puse allá? Sí, yo puse 1.3. Yo sé que estoy equivocado aquí. ¿Lo tiene? Dice, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermano, qué gloriosa declaración. Dice que cuando hubo hecho la purificación de los pecados, de los suyos y los míos, porque él no había cometido pecado, ahora se sentó, es decir, está en una posición de ¿qué? De descanso. Y está a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, es el mismo pensamiento que el apóstol Pedro está diciendo aquí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Ahora mire lo que dice el versículo 4 allá en Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Cuando Jesucristo entró en la presencia, en gloria, en la presencia del Padre, después de su resurrección, lo hizo superior. Filipenses dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla, y toda es toda, porque luego el apóstol ahí empieza a explicar, los que están ¿dónde? En el cielo, los que están ¿dónde? En la tierra, y los que están ¿dónde? Debajo de la tierra. Es decir, que aún en el infierno van a querer doblegar su rodilla, pero será demasiado tarde. Y toda lengua confiese. Ahí sí todo el mundo va a decir, ahora sí creo en ti. Todos van a estar como el rico en Lucas capítulo 19. Ahora sí creo. Demasiado tarde. Amigo, el día de salvación es mientras estás vivo. Lo dije la semana pasada y lo digo hoy. Una vez que tus ojitos se cierren aquí, que tu vida se acabe aquí, se acabó la oportunidad de salvación. Y deja de estar usando la excusa de los pecados de los demás. Eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y uno de los versículos que muchas veces usamos como cristianos, me incluyo yo, pero solamente usamos la primera parte del versículo. Mire lo que dice la segunda parte, Hebreos 12:2. Mire lo que dice la segunda parte, que deberíamos también citarlo todo porque es gloriosa esta segunda parte del versículo 2. Ahí está para los que dicen que no se congregan porque en la iglesia ven esto y lo otro y que para aquí para allá. Pues mire, aquí está el versículo que será suyo o que es suyo. Si piensa de esa manera, o si ve a alguien que habla con usted y piensa de esa manera, pues llévelo a Romanos 12:2 y dígale, pues mire, Hebreos 12:2. Y dígale, pues mire lo que dice allí, amigo. Si dices que eres cristiano, mire lo que dice ahí. Y si no es cristiano, pues entonces llévelo a Juan 3:10, a Romanos 1 y empiece a evangelizarlo. Empiece a evangelizarlo. Porque no es creyente. No es creyente. Y si por casualidad te usa la famosa excusa, bueno. Sí, no, mejor sigamos aquí. Hebreos 12:2, mira lo que dice. Puesto los ojos, ¿en quién? En el pastor, el hermanito de la esquina, en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor, ¿y qué más? Consumador ¿de qué? De la fe. Ponga los ojos en él y mire lo que sigue diciendo por si no es suficiente. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, que Jesucristo no fue a la cruz como tú y yo venimos a la iglesia.
¿Cómo así, pastor? ¿Y cómo venimos tú y yo a la iglesia? Otra vez toca iglesia. ¿Y qué domingo? Me parece. Miércoles, estoy cansado, pero bueno, va a tocar Kiri. Entonces llegamos ahí arrastrando los pies ahí. Como cantamos nosotros los domingos en la iglesia. En Él tenemos libertad, en el Hijo de Dios. O sea, yo a veces me pongo a pensar, pero ¿será que es que estamos cantando con entendimiento? O sea, estoy cantando que una gloriosa verdad. Claro, yo no estoy diciendo que griten, pero por lo menos la postura de mi cara por lo menos debería estar brillando. Al menos la postura de mi cara debería estar brillando. Porque estoy cantando en Él. Yo tengo libertad. Y si tengo los ojos cerrados porque puedo cantar con los ojos cerrados, pues hombre, mi postura tiene que estar mostrando que estoy entendiendo, que estoy cantando con gozo, con alegría. Pero hoy el creyente canta como si estuviera a un paso de la inyección letal. O bueno, se lo voy a poner otro ejemplo más cerquita, como si estuviera a un paso de la deportación. Así estamos cantando. Y aquí dice que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, Cristo fue a la cruz con gozo, con alegría. Porque veía que al hacer lo que estaba haciendo, me estaba salvando a mí, un vil pecador. No sea usted. Lo hizo con alegría, con gozo. Menospreciando ¿qué? El oprobio. Es decir, que no se interesó. Que aunque lo maltrataban, no le puso atención a eso. Y hoy encontramos en las iglesias gente y que ¿por qué no vas? ¿Por qué no me saludaron? ¿Por qué no dijeron mi nombre? ¿O por qué dijeron mi nombre? Porque me hicieron parar. ¿Por qué no vas? Porque... ¿Cómo? Porque no dan café. Porque tengo que ponerme una máscara o porque tengo que quitármela. Porque me pusieron a orar. ¿Puede creer usted eso? Por las tonterías que nos inventamos. Estamos tan desesperados de salir de la iglesia que nos inventamos cualquier excusa para irnos. Yo apelo a lo que dice Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían. Ahora, si se fue para otro lugar, ya está congregado y firme en el Señor, es otra historia. Pues estoy hablando de los que están en el mundial ahora y no en Qatar, precisamente. Los que están en el mundo, escudándose en lo que les hicieron o no les hicieron. Es que si nos pusiéramos a contar lo que nos han hecho a todos los que llevamos años en el Evangelio, no terminaríamos. Ninguno estaríamos aquí, porque a todos, absolutamente todos los que están aquí, les han hecho algo. Y lo dije un día, de todos se han venido a quejarse, a mí, de todos, no sale ninguno. De todos se han venido a quejarse a mí y a ustedes van y se quejan de mí, así que ninguno nos salvamos. No menospreció el aprobio, menospreciando el aprobio, y dice el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos constantemente nos dice que el Señor Jesús, luego del paso en la cruz, se sentó en un lugar de honor, de autoridad, de poder y dominio. Por eso dice la Escritura, pon los ojos en Él. No los ponga en mí, yo me voy a equivocar más de lo que ya me he equivocado. No los ponga en el hermanito de la esquina
O el hermano de la esquina, perdón, ese hermanito así suena medio raro. El hermano de la esquina. Miren lo que dice Romanos 8:34. Hablando de la seguridad que tiene el creyente, Romanos 8:34. Y Pablo hace una pregunta, ¿lo tiene? Pregunta Pablo, perdón. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pedro pregunta, ¿quién te condena? ¿Quién? Nadie. Si estás en Cristo, nadie te puede condenar. Te podrán acusar, para aquí, para allá, lo que quiera, pero nadie nos podrá condenar. Y volviendo a Pedrito, al apóstol Pedro, perdón, en el versículo 22, la parte final, dice, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Pedro resalta que en la cruz, en la resurrección, Jesucristo somete a todas las huestes angelicales, los ángeles y aún los que se rebelaron contra Cristo, los sujeta a Cristo. Todos los rangos de seres espirituales están sometidos a Él, están bajo los pies de Cristo, no bajo los pies del cristiano, porque el cristiano dice que Satanás está bajo mis pies, no, bajo los suyos, no, bajo los de Cristo, eso es diferente. Machácalo, machácalo, no, esa cancioncita por ahí que escuchan por ahí, machácalo, machácalo. No. Eso lo hizo Cristo. Pastor, ¿de dónde saca eso? Pues vaya, mire la cruz, vaya, mire cuando Jesucristo, cuando Dios le habló a la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Tú lo herirás en dónde? El calcañar, ¿y dónde lo herirás? ¿En dónde? En la cabeza. ¿Dijo que era usted? No, ¿usted es la simiente de Cristo? No. ¿Quién es la simiente de ella? Cristo. Está bajo los pies de Cristo. Mi error teológico andar por ahí que está bajo mis pies, que lo ponga y Satanás te pongo bajo mis pies y aquí lo tengo zapateado. Bueno. Mira lo que dice Efesios 1, 20 y 21. Suena emotivo decir que usted lo tiene bajo los pies, pero pues, ¿qué más quisiera yo? Pero Cristo es el que lo hace. No podemos atribuirnos algo que no nos corresponde. Hebreos, que dije, Efesios 1, 21 dice, 1, 20 y 21. ¿Lo tiene? ¿Dónde estoy yo? La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. O sea, no, este siglo está hablando de la era humana, sino en la eternidad también, sino el siglo venidero habla de la eternidad. O sea que a través del sufrimiento de Cristo, la obediencia del sufrimiento de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo más alto que usted se pueda imaginar. Cada ser espiritual está alineado a la autoridad de Jesucristo. Pastor, ¿y cuál es el punto que el apóstol Pedro presenta aquí? Está diciéndote, hermano, mira el sufrimiento injusto por el cual estás pasando, pero mira también la victoria que tienes en Cristo. Mira lo que dice Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Y creo que luego podría leer el 18, ¿no? Pues sí, si me lo busca el hermano allá, luego lo ponemos el 18 también.
Romanos lo podríamos hacer, no lo mandé, pero ¿dónde está Romanos? Aquí está. Romanos 8, 17. Mira lo que dice Romanos 8, 17. Y si somos hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y escuche, miren lo que dice aquí, escuche, eso no es para cualquiera. Si en verdad sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él. Ya le metí yo el Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y es allí donde aparece el versículo 18, que muchas veces lo he dicho aquí en la congregación. Hasta un cántico hemos entonado aquí con ese versículo, que dice, pues tengo por cierto, alguien que casi no sufrió, el apóstol Pedro, como casi no sufrió, él no sufrió casi nada. Dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. No se compara. Así que no te desanime lo que estás pasando, porque hay algo mucho más glorioso. Y si por algún momento te quieres desanimar, yo quiero que vayas y leas otra vez la historia de Noé. 120 años construyendo un arca con ninguna de la tecnología que tú y yo tenemos el día de hoy. Y predicando. Y estuvo firme. No se desanimó. Así que no me venga a decir que usted se desanimó hoy por cositas. Miren lo que dice Timoteo, 2 Timoteo 2:10. Hermano, a través del sufrimiento disfrutamos de la gloria de Cristo. Miren lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo. Y Pablo sufrió. ¿Y por qué lo soportaba? Por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto por los escogidos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser alcanzados, para que alcancen la salvación en Cristo Jesús. El camino de la gloria siempre trae sufrimiento, mi estimado hermano. Y Jesús fue nuestro ejemplo. Un pasaje más, Filipenses 1:29, lo voy a leer rápido. Porque a nosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Siempre leemos la primera parte, oh sí, se me concedió que crea en Él, aleluya, alabado sea el Señor. Sí, muy bonito, pero también leamos la otra parte. Se nos dice que también se nos concede ¿qué? Padecer por Él. Entonces Pedro quería asegurarse que los primeros lectores, y por supuesto para nosotros hoy, que cuando el enemigo energiza sus fuerzas, su poder de las tinieblas contra nosotros, Pedro nos dice, no te preocupes, Él no nos puede hacer daño. Te puede maltratar, sí. Te puede humillar, sí. Te puede hasta matar, sí. Pero nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Y otra cosa que aprendemos aquí, hermano, y téngalo bien claro. Nada está fuera del poder soberano de Cristo. Satanás puede hacer únicamente hasta donde Jesús se lo permita.
Recuerde que Él lo tiene sometido bajo sus pies. Y un ejemplo claro de eso está en Job. Él hizo hasta donde Dios le permitió. Así que hay momentos difíciles que pasamos en nuestra vida. Muchas veces Dios los permite porque Él tendrá su propósito. Todos están sometidos bajo los pies de Cristo. Yo no entiendo por qué algunos creyentes dicen creer en la autoridad de la palabra de Dios, pero sin embargo le tienen un miedo a Satanás y a los demonios. Cuando la Escritura nos dice que están sometidos bajo los pies, están derrotados de Cristo. Colosenses 2, 14 y 15 lo estudiamos la semana pasada. Cristo los desarmó. Y no solamente los desarmó, públicamente los puso en evidencia. Públicamente. Esa es una verdad gloriosa que debe retumbar en nuestras mentes. Un canto de victoria que debe retumbar en nuestras mentes en los momentos de aflicción. Colosenses 3 dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Hermano, esta es la hermosa declaración que Cristo hace por nosotros. Yo creo que se la mandé, yo creo, no me acuerdo. Esta hermosa declaración que Cristo hace por nosotros. Cristo nos dice, tú eres mi hijo. Te compré con mi sangre. Aseguré tu victoria por medio de mi resurrección de los muertos. He anunciado y proclamado a los espíritus que no tienen poder sobre tu vida. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Cristo hizo por ti. Hermano, que esta verdad nos llene de esperanza, nos dé fuerza para seguir nuestra carrera en la fe cristiana, aun cuando estemos sufriendo. Amigo, ¿y tú que estás en Cristo? Lo único que te puedo decir es que sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay razón de vivir. Necesitas a Cristo. Y es mi oración que el Espíritu Santo te haya convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y que en este momento te esté llevando a clamar y te esté llevando a preguntarte, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ponga sobre sus pies, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta analogía que el apóstol Pedro usa para mostrarnos que así como Noé y su familia estaban en la seguridad del arca física, todo aquel que cree en Cristo está en la seguridad del arca espiritual que es Cristo. Que así como ellos se encerraron escapando de ese mundo de maldad y levantados a un nuevo mundo, Señor, nosotros en Cristo hemos muerto a este mundo y hemos sido levantados a un nuevo mundo, donde las cosas viejas pasaron y vivimos en las cosas nuevas en ti. Señor, permite que tu palabra pueda ser vista como proveniente de ti y que pueda dar el fruto en aquellos que ya son salvos. Que aquellos que están pasando por momentos de dificultad, de aflicción, de dolor, puedan, Señor, encontrar en este pasaje esperanza y fortaleza. Señor, aquel que está quizás buscando una excusa para alejarse de la comunión con la iglesia, Señor, que puede encontrar en este pasaje el aliciente necesario para seguir creyendo en ti y seguir firme en la fe. Señor, aquel que no te conoce, aquel que quizás está como estos hombres en los tiempos de Noé, escudándose o pensando que el evangelio es mentira. Señor, que tu Espíritu Santo hoy lo convenza y pueda entender
que hay un juicio que se viene y que la única forma para salir librado de ese juicio es estar escondidos en el arca de Cristo. Señor, llévalos a creer en ti. Que ellos puedan confesar con sus labios que creen en ti. Y que en su vida se puedan ver esos frutos de arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de